Pero ahora guiará la oración mariana del Ángelus desde la biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano. Hace pocos minutos ha concluido la Santa Misa, que ha sido presidida por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, quien ha leído la homilía del santo ya preparada por el Santo Padre Francisco, en la que nos dejó 3 verbos tomados de la lectura del día, 3 verbos que se cumplen en la Madre de Dios: bendecir, nacer y encontrar. En la homilía nos recordó el sumo pontífice que no estamos en el mundo para morir, sino para generar vida. Y la Santa Madre de Dios nos enseña que el primer paso para dar la vida, para dar vida a todo lo que nos rodea, es amarlo en nuestro interior. Por eso es importante educar el corazón, es importante tener limpio el corazón, custodiar la vida interior, custodiar la oración, educar el corazón precisamente hoy, en esta 54 Jornada Mundial de la Paz, que celebramos bajo el tema la cultura del cuidado como camino de paz. Custodiar, educar el corazón al cuidado, a valorar a las personas y a las cosas, porque todo comienza por ahí, todo comienza por hacerse cargo de los demás, hacerse cargo del mundo, hacerse cargo de la creación. Nos sirve, nos dijo el Papa esta mañana, conocer muchas personas y muchas cosas si no nos ocupamos de ellas. Por eso, este año, mientras esperamos una recuperación y nuevos tratamientos en este difícil año que hemos tenido también a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, no dejemos de lado el cuidado. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y buen año. Comenzamos el nuevo año poniéndonos bajo la mirada maternal y amorosa de María Santísima, a quien la liturgia de hoy celebra como la Madre de Dios. De esta manera, affidando le nostre angosce, i nostri tormenti a colei che tutto può. Maria ci guarda con tenerezza materna, così come guardava il suo figlio Gesù. E se noi guardiamo il presepe, vediamo che Gesù non c'è sulla culla. E mi hanno detto che la Madonna ha detto: ma me lo fate tenere un po' in braccio a questo figlio mio? E così fa la Madonna con noi. Vuole tenerci nelle braccia per custodire come ha custodito e amato il suo figlio. Lo sguardo rassicurante e consolante della Vergine Santa la mirada tranquilizadora y consoladora de la Santísima Virgen es un estímulo para que este tiempo que nos ha donado el Señor lo dediquemos a nuestro crecimiento humano y espiritual, que sea un tiempo para limar los odios y las divisiones, que sea un tiempo para sentirnos más hermanos y hermanas, que sea un tiempo para construir y no para destruir, cuidando los unos de los otros y de la creación. Un tiempo para hacer crecer, un tiempo de paz. Es precisamente al cuidado del prójimo y de la creación a lo que se dedica el tema de la Jornada Mundial de la Paz que celebramos hoy. La cultura del cuidado como camino de paz. Los dolorosos acontecimientos que han marcado el camino de la humanidad en el último año, especialmente la pandemia, nos enseñan lo necesario que es interesarse por los problemas de los demás y compartir sus preocupaciones. Esta actitud representa el camino que conduce a la paz porque favorece la construcción de una sociedad basada en relaciones fraternas. Cada uno de nosotros, hombres y mujeres de este tiempo, está llamado a realizar la paz. Cada uno de nosotros. No somos indiferentes a esto. Estamos todos llamados a realizar la paz, a realizarla cada día en cada ámbito de la vida, extendiendo la mano al hermano
que necesita una palabra de consuelo, un gesto de ternura, una ayuda solidaria. Y esto para nosotros es una tarea. El Señor nos da la tarea de ser operadores de paz, y la paz se puede construir si empezamos a estar en paz con nosotros mismos, la paz dentro en nuestro corazón, con nosotros mismos y con los que nos rodean, eliminando los obstáculos que nos impiden cuidar a quienes están necesitados y en la indigencia. Se trata de desarrollar una mentalidad y una cultura de cuidado para vencer la indiferencia, para vencer el descarte, para vencer la rivalidad, la indiferencia, el descarte y la rivalidad que desgraciadamente prevalecen. Quitar estas actitudes. Así la paz no es solo ausencia de guerra, la paz no es ascética, no existe la paz del quirófano, la paz está en la vida. No es solamente ausencia de guerra, sino que es vida rica de sentido, planteada y vivida en la relación personal y en el compartir fraterno con los demás. Así esa paz tan anhelada y siempre amenazada por la violencia, el egoísmo y la maldad, esa paz puesta en peligro se hace posible y alcanzable si yo la tomo como tarea que me ha dado Dios. Que la Virgen María, que dio a luz al príncipe de la paz y que lo mima así con tanta ternura entre sus brazos, nos obtenga del cielo el bien precioso de la paz, que solo con las fuerzas humanas no podemos perseguir plenamente. Las solas fuerzas humanas no alcanzan, porque la paz es sobre todo un don de Dios. Debe ser implorada con una oración incesante, sostenida con un diálogo paciente y respetuoso, construida mediante una colaboración abierta a la verdad y a la justicia, y siempre atenta a las legítimas aspiraciones de las personas y de los pueblos. Mi esperanza es que reine la paz en los corazones de los hombres y de las familias, en los lugares de trabajo y de recreo, en las comunidades y en las naciones, en las familias, en el trabajo, en las naciones. Paz, paz. Es hora de que pensemos que la vida hoy es sistemata dalle guerre, delle inimicizie, de tante cose che distruggono. Está manejada por guerras, por enemistades, por tantas cosas que destruyen. Nosotros queremos la paz y ella es un don. En el umbral de este comienzo, a todos les extiendo mi cordial deseo de un feliz y sereno 2021. Que sea un año de fraterna solidaridad y de paz para todos. Un año cargado de confiada espera y de esperanzas, que confiamos a la protección celestial de María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni officiamur promissionibus Christi.
Grazie a Tu anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, uc angelo annunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius ad cruce, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiuterium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, a tutti voi a collegati todos attraverso i media, ustedes conectados a través de los medios de comunicación, dirijo mis saludos de paz y serenidad para el nuevo año. ringrazio il Presidente Agradezco al della Repubblica presidente de la Italiana, República Sergio Mattarella, Italiana, Sergio Mattarella, por el deseo que me ha dirigido ayer por la tarde en su mensaje de fin de año, al que yo intercambio de corazón en tantas partes del mundo, en el respeto de las normas de protección contra la pandemia, han promovido actividades para la Jornada Mundial de la Paz. Pienso en la de ayer por la tarde, organizada por el Hospital Italiano Pax Christi, como también aquella promovida por la comunidad de Santo Egidio en conexión en streaming mundial. Gracias a todos por estas y muchas otras iniciativas en favor de la reconciliación y de la concordia de los pueblos. En este contexto, expreso dolor y preocupación por la ulterior violencia en Yemen, que está causando tantas víctimas inocentes. Espero que se trabaje para encontrar soluciones de paz para esas martirizadas. E Inmaculada Televisión en Georgia, a Radio María en Dayabón, República Dominicana, a Radio San Camilo en Perú, a Radio La Voz de María de Guayaquil en Ecuador, a Radio María en Panamá y en México, a Radio María en Venezuela y República Dominicana, a Radio María en Chile y a Radio Magna en Argentina. También saludamos a nuestros amigos de EWTN Televisión y un saludo cordial a El Sembrador Nueva Evangelización. Como decíamos al inicio de la transmisión, hoy se celebra la solemnidad del bautismo del Señor. Habitualmente en este día el Papa Francisco presidía la celebración en la Capilla Sixtina, donde bautizaba a los hijos recién nacidos de los trabajadores y empleados del Vaticano. Este año, debido a la pandemia del coronavirus, esta celebración no se ha realizado, siguiendo las medidas restrictivas sanitarias emitidas por el Estado italiano y también por el gobernatorato de la ciudad del Estado del Vaticano. Así es que seguramente el día de hoy el Evangelio que nos presenta la liturgia en este domingo del bautismo del Señor estará al centro de la reflexión del Santo Padre, y este Evangelio es tomado de San Marcos capítulo 1 versículos del 7 al 11, en el cual el evangelista Marcos nos narra precisamente la escena donde Juan bautiza a Jesús y se manifiesta esta revelación, esta epifanía de Jesús, en el cual da a conocer también su filiación divina, pero al mismo tiempo nos da a conocer este evento importante que estamos celebrando en la Navidad, que es el misterio de la encarnación. Jesús se revela como Dios, pero también como hombre. Queridos hermanos y hermanas, buenos días.
Hoy celebramos el bautismo del Señor. Dejamos hace pocos días al Jesús niño visitado por los magos. Ahora lo encontramos como adulto en la orilla del Jordán. La liturgia ci fa compiere un salto di circa 30 anni. La liturgia nos hace realizar un salto de unos 30 años. 30 años de los que sabemos una cosa. Fueron años de vida escondida que Jesús pasó en familia. Algunos años los pasó en Egipto como migrante para huir de la persecución de Herodes, y otros en Nazaret, aprendiendo el oficio de José, en familia, obedeciendo, estudiando, trabajando. Impresiona que la mayor parte del tiempo el Señor haya pasado así, viviendo la vida de todos los días, sin aparecer. Pensemos que según los evangelios han sido los 3 años de predicación, milagros, 3. Y todos los otros de vida escondida en familia. Es un bonito mensaje para nosotros, nos revela la grandeza de lo cotidiano, la importancia a los ojos de Dios de cada gesto y momento de la vida, también el más sencillo y el más escondido. Después de estos 30 años de vida escondida, empieza la vida pública de Jesús y empieza precisamente con el bautismo en el río Jordán. Jesús es Dios, pero ¿por qué se hace bautizar? El bautismo de Juan consistía en un rito penitencial, era un signo de la voluntad de convertirse, de ser mejor, pidiendo perdón por los propios pecados. Jesús realmente no lo necesitaba. De hecho, Juan el Bautista trata de oponerse, pero Jesús insiste. ¿Por qué? Porque quiere estar con los pecadores. Por eso se pone en la fila con ellos y cumple con ellos el mismo gesto. Y lo hace con la actitud del pueblo, con su actitud, que como dice un himno litúrgico, se acercaba con el alma vacía y con los pies descalzos, con el alma sin que sea cubierta con nada, así como los pecadores. Este gesto lo hace Jesús y baja al río para sumergirse en nuestra misma condición. Bautismo, de hecho, significa precisamente inmersión. En el primer día de su ministerio, Jesús nos ofrece así su manifiesto programático. Nos dice que no nos salva Él desde lo alto, con una decisión soberana o con un acto de fuerza o un decreto, sino que Él nos salva viniendo a nuestro encuentro y tomando consigo nuestros pecados. Es así como Dios vence el mal del mundo, bajando y haciéndose cargo. Es también la forma en la que nosotros podemos levantar a los otros, no juzgando, no insinuando qué hacer, sino haciéndonos cercanos, compadeciendo, compartiendo el amor de Dios. La cercanía es el estilo de Dios en relación a nosotros. Él mismo lo dice. Le dice a Moisés, piensen, ¿qué pueblo tiene a Dios tan cerca como yo? La cercanía es el estilo de Dios en nuestra relación. Después de este gesto de compasión de Jesús sucede algo extraordinario. Los cielos se abren y se desvela finalmente la Trinidad. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma y el Padre dice a Jesús, tú eres mi Hijo, el amado. Dios se manifiesta cuando aparece la misericordia. No olvidemos esto. Dios se manifiesta cuando aparece la misericordia, porque ese es su rostro. Jesús se hace siervo de los pecadores y es proclamado Hijo. Se abaja sobre nosotros y el Espíritu desciende sobre él. El amor
llama al amor. Vale también para nosotros en cada gesto de servicio, en cada obra de misericordia que realizamos. Dios se manifiesta, Dios pone su mirada en nosotros. Y esto vale para nosotros. Pero antes de que hagamos cualquier cosa, nuestra vida está marcada por la misericordia que se ha fijado sobre nosotros. Hemos sido salvados, pero gratuitamente. La salvación es gratis. Es el gesto gratuito de misericordia que Dios hace en favor de nosotros. Sacramentalmente esto se hace el día de nuestro bautismo, pero aquellos que no son bautizados reciben la misericordia de Dios siempre, porque Él espera siempre, espera que se abran las puertas de los corazones, se acerca. Me permito afirmar que nos acaricia. La Virgen que ahora rezamos nos ayude a cuidar nuestra identidad. Nuestra identidad de ser misericordiados, que está en la base de la fe y de la vida. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Benedicat vos, Ahora nos disponemos a recibir la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros. Amén. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, rivolgo un saluto affettuoso al dirijo un saludo afectuoso al pueblo de los Estados Unidos de América sobre los recientes asedios al Congreso. Oro por quienes han perdido la vida. 5. Lo han perdido en esos dramáticos momentos. Y repito que la violencia es autodestructiva siempre. Nada se gana con la violencia y mucho se pierde. Exhorto a las autoridades del Estado y a toda la población a mantener un alto sentido de responsabilidad con el fin de calmar los ánimos, volver y realizar la reconciliación nacional y tutelar los valores democráticos radicados en la sociedad. Que la Virgen Inmaculada, patrona de los Estados Unidos de América, nos ayude a tener presente la cultura del encuentro, la cultura del cuidado, como ella nos enseña para construir el bien común
y que lo haga con todos aquellos que viven en esas tierras. Saludo de corazón a todos ustedes que están conectados a través de los medios de comunicación. Ustedes saben que a causa de la pandemia hoy no he podido celebrar el bautismo en la Capilla Sistina como habitualmente lo hacía. Pero a pesar de ello, quiero asegurar mi oración por los niños que se habían inscrito, por sus padres y sus padrinos. Y les hago llegar a todos los niños en este periodo que todos puedan recibir el bautismo y puedan recibir la identidad cristiana, recibir la gracia del perdón, de la reconciliación. Que Dios los bendiga a todos. Mañana, queridos hermanos y hermanas, concluido el tiempo de Navidad, retomamos con la liturgia el camino del tiempo ordinario. No nos cansemos de invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo para que nos ayude a vivir con amor las cosas ordinarias y así hacerlas extraordinarias. No es que cambien, sino que las cosas ordinarias tienen que seguir siendo ordinarias, pero cuando se hacen con amor, se hacen extraordinarias. Si permanecemos abiertos y dóciles al Espíritu, Él nos guiará en nuestros pensares y en nuestras actitudes de cada día. Y a todos les deseo un buen domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Con esta acostumbrada invitación de un buen almuerzo y el saludo del Papa Francisco concluye la oración mariana del Ángelus de este domingo 10 de enero, fiesta del bautismo del Señor, en el cual el Papa El Santo Padre da comienzo ahora a esta audiencia general que introduce con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. En nombre del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Salmo 145. Ahora escucharemos la proclamación de la lectura bíblica en lengua italiana, que en esta ocasión corresponde al Salmo 145. Oh Dios mi Rey, quiero exaltarte y bendecir tu nombre por siempre y para siempre. Quiero bendecirte todos los días para alabar tu nombre por siempre y para siempre. Grande es el Señor y digno de toda alabanza, sin fin es su grandeza. Que mi boca cante la alabanza del Señor y bendecir a cada persona viva en su santo nombre por siempre y para siempre. Du Somme. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Este pasaje bíblico, el Salmo 145 hoy, se leerá en 8 idiomas que forman parte de las lenguas en que se realiza la audiencia general del Papa Francisco. Escuchamos ahora la lectura en lengua francesa. Que mi boca cante la alabanza del Señor y bendecir a cada persona viva en su santo nombre, por siempre y para siempre. Este mismo pasaje lo escucharemos ahora en lengua inglesa. A reading from Psalm 145. I will extol you, my God and King, and bless your name forever and ever. I will bless you day after day, and praise your name forever and ever. The Lord is great and highly to be praised. His greatness cannot be measured. Let my mouth speak the praise of the Lord. Let all flesh bless his holy name forever, for ages unending. The word of the Lord. Una vez proclamado el Salmo en lengua inglesa, daremos el paso al sacerdote que lo proclamará en alemán. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Ich will dich erheben, meinen Gott und König.
Oh Dios mi Rey, quiero exaltarte y bendecir tu nombre por siempre y para siempre. Quiero bendecirte todos los días para alabar tu nombre por siempre y para siempre. Grande es el Señor y digno de toda alabanza, sin fin es su grandeza. Que mi boca cante la alabanza del Señor y bendecir a cada persona viva en su santo nombre por siempre y para siempre. Escucharemos ahora el mismo pasaje en nuestro idioma. Lectura del Salmo 145. Te exaltaré, Dios mío, mi Rey, y bendeciré eternamente tu santo nombre. Te bendeciré cada día y eternamente alabaré tu nombre. Grande es el Señor y digno de toda alabanza, insondable es su grandeza. Que mi boca proclame la alabanza del Señor, que sus criaturas bendigan su santo nombre por siempre jamás. Palabra de Dios. Acabamos de escuchar la proclamación del Salmo 145 en nuestro idioma y ahora será el turno de la proclamación en lengua portuguesa. Exaltarei a tua grandeza, ó meu Rei e meu Deus. Hei de bendizer o teu nome para sempre. Todos os dias te bendirei. Louvarei o teu nome para sempre. O Senhor é grande e digno de todo louvor. A sua grandeza é insondável. Canta a minha boca os louvores do Senhor, e todo ser vivo bendiga o seu nome santo para sempre. Palabra do Senhor. Como hemos dicho, durante la audiencia general la palabra es proclamada en 8 idiomas a fin de llegar a la mayor cantidad de personas. Ahora es en lengua árabe. في كل يوم أباركك وأبد الدهور أسبح اسمك. الرب عظيم ومسبح جدا ولا حد لعظمته. بتسبيح الرب ينطق في كل ذي جسد. Se trata, como hemos dicho, del Salmo 145. Finalmente será proclamada también esta lectura en lengua polaca. Escuchemos. Czytanie z Księgi Psalmów. Chcę Cię wysławiać, Boże mój Królu, i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki. Każdego dnia będę Cię błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona. Niech usta moje głoszą chwałę Pana, by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię na zawsze i na wieki. Oto Słowo Boże. Y tras la proclamación de este Salmo 145 en las diferentes lenguas que forman parte de la audiencia general, nos disponemos a escuchar la catequesis del Santo Padre que comenzará en italiano. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Proseguimos la catequesis sobre la oración y hoy damos espacio a la dimensión de la alabanza. Hacemos referencia a un pasaje crítico de la vida de Jesús. Después de los primeros milagros y la implicación de los discípulos en el anuncio del reino de Dios, la misión del Mesías atraviesa una crisis. Juan Bautista duda. Y le hace llegar este mensaje. Juan está en la cárcel. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Él siente esta angustia. No sabe si se ha equivocado en su lucha. Siempre hay en la vida momentos oscuros de duda espiritual. Y así Juan está atravesando este momento.
Hay hostilidad en los pueblos del lago, donde Jesús había realizado tantos signos prodigiosos. Ahora, precisamente en este momento de decepción, Mateo relata un hecho realmente sorprendente. Jesús no eleva al Padre un lamento, sino que eleva un himno de júbilo. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, dijo Jesús, porque has ocultado estas cosas a los sabios y las has revelado a los inteligentes. Y las has revelado a los pequeños. En plena crisis, Jesús bendice al Padre. Jesús alaba al Padre. ¿Por qué? Sobre todo lo alaba por lo que es. Padre, Señor del cielo y de la tierra. Jesús se regocija en su espíritu porque sabe y siente que su Padre es el Dios del universo y viceversa. El Señor de todo lo que existe es Padre, Padre mío. De esta experiencia de sentirse hijo del Altísimo brota la alabanza. Jesús se siente hijo del Altísimo. Y después Jesús alaba al Padre porque favorece a los pequeños. Es lo que Él mismo experimenta predicando en los pueblos. Los sabios y los inteligentes permanecen desconfiados y cerrados, mientras que los pequeños se abren y acogen el mensaje. Esto solo puede ser voluntad del Padre y Jesús se alegra. También nosotros debemos alegrarnos y alabar a Dios porque las personas humildes y sencillas acogen el Evangelio. Cuando veo a las personas sencillas, humildes, que van en peregrinación, que van a rezar, que cantan, que alaban, gente a las que tal vez les falta tantas cosas, alaban al Señor. En el futuro del mundo y en las esperanzas de la Iglesia están siempre los pequeños, aquellos que no se consideran mejores que los demás, que son conscientes de sus propios límites y de sus propios pecados, que no quieren dominar sobre los otros, que en Dios Padre se reconocen todos hermanos. Por lo tanto, en ese momento de aparente fracaso, oscuridad, Jesús reza alabando al Padre. Y su oración nos conduce también a nosotros, lectores del Evangelio, a juzgar de forma diferente nuestras derrotas personales. Juzgar de modo diferente las situaciones en que no vemos clara la presencia y la acción de Dios, cuando parece que el mal prevalece y no hay forma de detenerlo. En esos momentos, Jesús, que también recomendó mucho la oración de súplica, precisamente en ese momento en el que habría tenido motivo de pedir explicaciones al Padre, sin embargo, lo alaba. Parece una contradicción, pero allí está la verdad. ¿A quién sirve la alabanza? ¿A nosotros o a Dios? Un texto de la liturgia eucarística nos invita a rezar a Dios de esta manera. Dice así: Tú no necesitas nuestra alabanza. Tú inspiras en nosotros que te damos gracias para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación que nos salva. Por lo tanto, estamos salvados. La oración de alabanza nos sirve a nosotros. El catecismo la define así: la oración de alabanza es una participación en las alabanzas de los corazones
en los corazones puros que lo aman en la fe antes de verle en la gloria. Paradójicamente, debe ser practicada no solo cuando la vida nos colma de felicidad, sino sobre todo en los momentos difíciles, cuando el camino sube cuesta arriba. Y también ese es el tiempo de la alabanza, como Jesús en el momento oscuro alaba al Padre, para que aprendamos que a través de esa cuesta, de ese sendero fatigoso, de esos pasajes arduos, se llega a ver un panorama nuevo, un horizonte más abierto. Es como respirar oxígeno puro, te purifica el alma, te hace ver lejos, no permanecer encarcelado en el momento pequeño y difícil de la dificultad. Hay una gran enseñanza en esa oración que desde hace 8 siglos no ha dejado nunca de palpitar, que San Francisco compuso al final de su vida. El cántico del hermano solo de las criaturas. El pobrecillo no lo compuso en un momento de alegría, en un momento de bienestar, sino al contrario, en medio de las dificultades. Francisco está casi ciego y siente en su alma el peso de una soledad que nunca antes había sentido. El mundo no ha cambiado desde el inicio de su predicación. Todavía hay quien se deja destrozar por las riñas y además siente que se acercan los pasos de la muerte. Podría ser el momento de la decepción extrema y de la percepción del propio fracaso. Pero Francisco en ese instante reza, en ese instante de oscuridad, de tristeza, en ese instante oscuro reza. ¿Cómo reza? Laudato si mi Señor. Francisco alaba a Dios por todo, por todos los dones de la creación y también por la muerte que con valentía la llama hermana, la hermana muerte. Estos ejemplos de los santos, de los cristianos, también de Jesús, alabar a Dios en los momentos difíciles, nos abren las puertas a un camino muy grande hacia el Señor y nos purifican siempre. La alabanza purifica siempre. Los santos y las santas nos demuestran que se puede alabar siempre, en las buenas y en las malas, porque Dios es el amigo fiel. Este es el cimiento de la alabanza. Dios es el amigo fiel y su amor nunca falla. Él siempre está junto a nosotros. Él nos espera siempre. Alguien decía, la centinela está junto a ti, que te hace ir adelante con seguridad en los momentos difíciles, oscuros. Tengamos la valentía de decir bendito Señor, alabar al Señor. Esto nos hará mucho bien. Gracias. Très Saint-Père, les fidèles aux langues françaises, reliés par les moyens de communication sociale, sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux. Es el momento del lector en lengua francesa, quien dice al Santo Padre que los fieles de este idioma siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación y desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia, y explica que al final de este encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín y que el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo especial a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Y ahora el lector resume en francés la catequesis que acabamos de escuchar.
donde el Papa, dirigiéndose a los hermanos y hermanas que hoy siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación, explicó que abordamos la dimensión de la alabanza en la oración y que se parte de un pasaje crítico de la vida de Jesús. Después de los primeros milagros y la participación de los discípulos en la proclamación del reino de Dios, la misión del Mesías está pasando por una crisis. En ese momento de decepción, Jesús eleva un himno de alabanza. Es decir, que en medio de la crisis bendice y alaba al Padre. Dans un moment d'échec apparent, Jésus prie en louant le Père. Sa prière nous amène à juger de manière différente nos défaites personnelles. La prière de louange nous est utile. Elle doit surtout être pratiquée dans les moments difficiles où elle nous permet de voir un panorama nouveau, un horizon plus ouvert. À ce propos, il y a un grand enseignement dans la prière que Saint François a composé vers la fin de sa vie au milieu des Y a privations. este respecto, hay una gran enseñanza en la oración que San Francisco compuso hacia el final de su vida en medio de las privaciones. El canto del hermano solo de las criaturas alaba a Dios por todo, y los santos, dijo el Papa, nos muestran que siempre podemos alabar, tanto en los momentos de felicidad como en el de las pruebas, porque Dios es el amigo fiel y su amor nunca falta. Ahora el Papa saluda en italiano a los que siguen esta catequesis y que pertenecen al idioma francés. Me complace saludar a los fieles de habla francesa. A todos los bendigo y espero que incluso en medio de las alegrías y dificultades nuestros corazones estén siempre llenos del espíritu de alabanza. En cette année consacrée à Saint Joseph, je souhaite qu'au milieu de nos joies et de nos crises, nos cœurs soient toujours Además, el Papa les dijo, en este año consagrado a San José, espero que incluso en medio de las alegrías y dificultades nuestros corazones estén siempre llenos del espíritu de alabanza. Ahora daremos paso al lector de lengua inglesa, quien también hará el resumen en inglés de lo que el Papa Francisco acaba de decir en su catequesis. Wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will recite together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, Explica también que el Papa impartirá su bendición apostólica the elderly and the sick. al final de este encuentro. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis continuamos sobre la oración cristiana y ahora consideramos la oración de alabanza, dijo el Papa. facing hostility and rejection, responds by praising God. He thanks the Father for who he is and for his love in El revealing Evangelio de himself Mateo nos to dice mere que el mismo children. Jesús, al enfrentarse a la hostilidad y el rechazo, responde alabando a Dios. Jesus' example of praise calls us to respond El ejemplo de alabanza de Jesús nos llama a responder como lo hizo en los momentos en que sentimos que Dios está ausente o que el mal parece victorioso. De este modo, llegamos a ver las cosas con una perspectiva nueva y más amplia, ya que, como enseña el Catecismo, a través de la alabanza participamos de la bienaventurada felicidad de los puros de corazón que aman a Dios con fe antes de verlo en la gloria. Lo vemos claramente en el ejemplo de San Francisco de Asís, que compuso su famoso Cántico de las Criaturas cuando se encontraba atribulado por la enfermedad y la ceguera inminente. Al alabar a Dios por todo, incluso por la hermana muerte, Francisco, junto con todos los santos, nos enseña la importancia en todas las circunstancias de nuestra vida de alabar a Dios, que es siempre fiel y cuyo amor es eterno. El Papa saluda ahora a los fieles de lengua inglesa. Saludo cordialmente a los fieles de habla inglesa. La fiesta del bautismo del Señor que acabamos de celebrar nos recuerda nuestro bautismo y nos inspira a seguir a Jesucristo
cada día más fielmente sobre ustedes y sobre sus familias. Invoco la alegría y la paz del Señor. Que Dios los bendiga. I cordially greet the English-speaking faithful. May the feast of the baptism of the Lord, which we have just celebrated, remind us of our own baptism and inspire us to follow Jesus Christ more faithfully each day. Una vez terminada la traducción en lengua inglesa, será el turno del lector en lengua alemana, que también hará un resumen de la catequesis recién pronunciada por el Papa Francisco. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Explica también que el Papa impartirá su bendición apostólica, que se rezará el Padre Nuestro en latín, que rezará por los niños, los ancianos, los enfermos y los recién casados. Y resume en alemán la catequesis pronunciada por el Papa Francisco, en que dijo que hoy queremos reflexionar sobre la oración de alabanza. En el Evangelio de Mateo encontramos a Jesús alabando al Padre que se revela a los pequeños. Es sorprendente que el Señor entone esta exaltación en un momento en que se encuentra ante el rechazo en su proclamación. Jesús se regocija con el Espíritu porque sabe que Dios Padre es Señor del cielo y de la tierra y le ha dado todo a Él, su Hijo. Jesús entonces alaba al Padre porque ama a los pequeños de una manera especial. El Papa dijo que también nosotros debemos alabar a Dios porque los sencillos y los humildes aceptan su mensaje y no se consideran mejores que los demás. Son conscientes de sus limitaciones y de sus pecados, y todos se reconocen como hermanos y hermanas en el Padre. Deswegen sollen wir Gott nicht nur in frohen Stunden loben, sondern auch in schwierigen Augenblicken. Gerade da ist die Zeit für das Lobgebet, auf unserem Weg mit Gott weiterzugehen. El Papa dijo también que debemos alabar a Dios no solo en las horas de alegría, sino también en los momentos difíciles. Y este es precisamente el momento de la alabanza, de continuar nuestro viaje con Dios. Algo que nos enseñan muchos santos. El Papa saluda con afecto a los fieles de lengua alemana. La alabanza lleva a nuestra oración a aquel que es fuente y fin, un solo Dios, el Padre, del que proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Queremos alabar a Dios también este año, en los tiempos buenos y en los difíciles, confiando fielmente en su bondad. Que el Señor los bendiga y los proteja siempre. Von Herzen grüße ich die Gläubigen deutscher Sprache. El lector en lengua alemana traduce este saludo del Papa a los fieles de este idioma. Después de lo cual escucharemos la catequesis del Santo Padre Francisco en español. Und so als seine Kinder seiner Güte vertrauen. Der Herr segne und behüte euch allezeit. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren.
Queridos hermanos y hermanas, hoy meditamos sobre la oración de alabanza. San Mateo nos relata en su Evangelio que la misión de Jesús, a un cierto punto, después de haber realizado los primeros milagros y haber enviado a sus discípulos para anunciar el reino de Dios, atraviesa una crisis. Jesús ve surgir en su entorno hostilidad y desilusión. En medio de esta dificultad, Él no se queja con el Padre, sino que lo glorifica con un himno de júbilo. En su oración, Jesús exulta de alegría, en primer lugar por lo que Dios es. Él es su Padre, su Señor y Señor del universo. Su alabanza brota precisamente de su experiencia de sentirse Hijo del Altísimo. Y también lo alaba porque escoge a los pequeños. No se fija en los sabios y prudentes, que desconfiando de Él lo rechazan, sino en los pequeños, los sencillos, que están bien dispuestos a acoger su mensaje con un corazón limpio y humilde. Ellos, los pequeños, no se consideran mejores que los demás. Son conscientes de que sus propios límites y pecados, y no tratan de dominar a los otros, sino que en Dios Padre se reconocen hermanos de todos. La oración de alabanza nos ayuda no solo cuando nos sentimos felices, sino sobre todo en los momentos difíciles. Lo vemos, por ejemplo, en el Cántico de las Criaturas, que San Francisco compuso al final de su vida, cuando experimentó la soledad, el fracaso y todo tipo de privaciones. En esa circunstancia, Francisco alaba a Dios por todo, por la creación e incluso por la muerte, a las que con valentía llega a llamar hermana. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de ser humildes y de alabarlo en cualquier situación de nuestra vida, también en este tiempo de pandemia, porque sabemos que Él es el amigo fiel que nunca nos abandona y que nos ama sin medida. Que Dios los bendiga. El Papa ha hecho llegar en su idioma los saludos a todos los fieles de América Latina, España, Estados Unidos y demás países. Ahora es el turno del lector en lengua portuguesa, quien lleva al Papa los sentimientos de gratitud y afecto filial de los fieles de este idioma, que siguen la catequesis a través de los medios de comunicación y aseguran al pontífice sus oraciones por sus intenciones de pastor de la Iglesia Universal. Además explica que al final de la audiencia se rezará el Padre Nuestro en latín y el Papa impartirá su bendición apostólica de modo especial a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Y ahora ofrece el resumen de la catequesis del Papa Francisco. Una dimensión importante de la oración es la alabanza. Los santos nos muestran que siempre se puede alabar a Dios, tanto en las horas felices de la vida como en la adversidad. En el Cántico de las Criaturas, San Francisco de Asís comienza diciendo: «Alabado seas, mi Señor, por el hermano Sol», y continúa alabando a Dios por todos los dones de la creación para terminar bendiciéndolo por lo que él llama hermana muerte. Podríamos exclamar, era un poeta, hacía poesía. Eso no es cierto, no hace poesía. Esa era la realidad. En ese momento, Francisco ya estaba ciego, enfermo y sin fuerzas. Siente que la muerte está cerca de él y alaba a Dios, incluso por la muerte, a quien valientemente llama hermana. En esto, el pobrecillo de Asís imita a Jesús, a quien ve alabando al Padre en el cielo precisamente en un momento crítico de su vida pública, cuando se da cuenta de la incomprensión de los sabios y de la comprensión y murmuración
seguida del abandono de un gran número de sus discípulos. Entonces Jesús no levanta un lamento o una petición de explicaciones, sino un himno de alabanza. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque esto te ha parecido bien. Jesús se regocija porque sabe y siente que el Señor de todo lo que existe es Padre. Es mi Padre. Y esta visión suya también nos lleva a juzgar de manera diferente nuestras derrotas personales, las situaciones en las que nos vemos claramente, en que no vemos claramente la presencia y la acción de Dios, cuando parece que el mal prevalece y no hay manera de detenerlo. Esta es la hora de la alabanza, que es la oración, como dice el catecismo, que reconoce más inmediatamente que Dios es Dios. Cántela para sí mismo, glorifíquelo, no tanto por lo que hace, sino sobre todo porque Él es. Él es el amigo fiel, eterno es su amor. Y ahora el Papa saludará en italiano a los que siguen en lengua portuguesa. Al saludar a todos ustedes, queridos oyentes de lengua portuguesa, los invito a pedir al Señor una gran fe para mirar la realidad con la mirada de Dios y una gran caridad para acercarse a las personas con su corazón misericordioso. Confíen en Dios, como la Virgen María, sobre ustedes y sobre sus familias, que descienda la bendición del Señor. Saludo que ahora el lector traduce en lengua portuguesa. Convidando-vos a pedir ao Senhor uma fé grande para verdes a realidade com os olhos de Deus e uma grande caridade para vos aproximardes das pessoas com o seu coração misericordioso. Confiai em Deus como a Virgem Maria. Sobre vós e vossas famílias desça a bênção do Senhor. Ahora es el turno del lector de lengua árabe. Quien manifiesta al Papa el afecto de los fieles que siguen esta catequesis antes de ofrecer el resumen de su catequesis. في نهاية هذه المقابلة سنتلو صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة. Recordamos que en esta catequesis el Papa explicó que hoy meditamos sobre la oración de alabanza que San Mateo nos relata en su Evangelio y dice que la misión de Jesús a un cierto punto, después de haber realizado sus primeros milagros y haber enviado a sus discípulos para anunciar el reino de Dios, atraviesa un momento de crisis. En efecto, Jesús ve surgir en su entorno la hostilidad y la desilusión, y en medio de esta dificultad, Él no se queja con el Padre, sino que lo glorifica con un himno de júbilo. El Papa también explicó que en su oración Jesús exulta de alegría, en primer lugar por lo que Dios es. Él es su Padre y Señor del universo, de manera que su alabanza brota precisamente de su experiencia de sentirse hijo del Altísimo. Y también Jesús lo alaba porque escoge a los pequeños, no se fija en los sabios y prudentes que, desconfiando de Él, lo rechazan, sino en los pequeños y sencillos que están bien dispuestos a acoger su mensaje con un corazón limpio y humilde. Ellos, los pequeños, dijo Francisco, no se consideran mejores que los demás, son conscientes de sus propios límites y pecados, no tratan de dominar a los otros, sino que en Dios Padre se reconocen hermanos de todos. ألف القديس فرانسيس صلاة حمد وتسبيح ما زلنا نصليها حتى اليوم، وهي صلاة نشيد المخلوقات. لم يؤلفها في لحظة فرح وراحة، بل في وسط الصعوبات والمشقات. كانت اللحظة التي ألف فيها ذلك النشيد. El Papa también recordó que en el Cántico de las Criaturas, San Francisco de Asís dice: Alabado seas mi Señor por el hermano Sol,
Y continúa alabando a Dios por todos los dones de la creación para terminar bendiciéndolo por lo que él llama hermana muerte. سبح فرانسيس الله لكل شيء ولكل عطايا الخليقة وأيضا للموت. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Saludo a los fieles de lengua árabe. Dio sempre, nella buona e nella cattiva sorte, perché egli è l'amico fedele. Los santos nos muestran que se puede alabar a Dios siempre en las buenas y en las malas, porque Él es el amigo fiel y su amor nunca falla. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal, dijo el Papa mientras el lector traduce en lengua árabe este saludo pronunciado anteriormente en italiano. Concluida esta lengua, será el momento de la lengua polaca. Ojcze Święty, wierni w Polsce i w innych krajach, łącząc się za pośrednictwem środków masowego przekazu, pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze. Mientras vamos llegando al final de esta audiencia general, el lector en lengua polaca presenta los saludos de los fieles al Papa Francisco antes de ofrecerles a todos ellos la síntesis de la catequesis de hoy centrada en la oración de alabanza. Queridos hermanos y hermanas, nuestra catequesis de hoy es sobre la oración de alabanza. Comencemos con un evento crítico de la vida de Jesús. Después de sus primeros milagros, hay cierta hostilidad hacia Él. Y es en este momento de decepción que Jesús no se queja ante el Padre, sino que hace precisamente una oración de alabanza. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los sencillos. La oración de Jesús nos invita a mirar de otra manera nuestras decepciones y fracasos personales o situaciones en las que no vemos claramente la presencia de Dios, cuando parece que el mal prevalece y no hay manera de detenerlo. Jesús, por lo tanto, recomendó la oración de alabanza, en el mismo momento en que tendría motivos para pedirle al Padre una explicación, y en cambio comienza a alabarlo. Wspaniały przykład modlitwy uwielbienia znajdujemy w pieśni słonecznej, którą święty Franciszek ułożył pod koniec swojego Un maravilloso ejemplo de una oración de alabanza se encuentra en el Cántico del Sol que San Francisco compuso cerca del final de su vida cuando estaba pasando por grandes dificultades. Estaba casi ciego y sintió en su alma un peso de soledad como nunca antes había sentido, y vio los pasos de la muerte acercándose. Este podría haber sido un momento de extrema decepción y de fracaso, pero en ese momento Francisco rezó: alabado sea mi Señor. Alaba a Dios por todo e incluso por la muerte a la que llama audazmente su hermana. De manera que, dijo el Papa, necesitamos esta oración de alabanza, y los santos y las santas nos muestran que siempre es posible alabar a Dios en las buenas y en las malas, porque Él es un amigo fiel y su amor nunca falla. Saludo cordialmente a todos los polacos. La Iglesia en Polonia sigue aplicando el programa pastoral de 3 años titulado La Eucaristía da Vida. Les deseo que en el nuevo año puedan profundizar con renovado entusiasmo el misterio de la Eucaristía como centro de la vida cristiana. Los bendigo de corazón. Precisamente, el lector traduce este saludo con la bendición del Papa. Życzę Wam,
Después de lo cual, en la última parte, escucharemos los saludos a los fieles de lengua italiana. Serca wam błogosławię.